Me enchileo, o sea, esto es un chiste, realmente este es el peor chiste de mi vida. ¿Tiene usted, y esa es la pregunta, pruebas concretas de lo que usted afirma o simplemente se circunscriben a afirmaciones de otras personas, a supuestas investigaciones periodísticas? O sea, realmente alguien me puede decir de qué verga se está riendo el tipo, o por qué, o sea, por qué esas pinches sonrisas de estúpido. El orden de las intervenciones, porque Movimiento Ciudadano tendría que haber hablado antes que el Verde. Ahora le correspondería Acción Nacional. Solo preguntar si es el tiempo de Acción Nacional que se está utilizando. Bajo la complicidad del gobierno central, sí, el de Claudia Sheinbaum. Y de eso no estamos diciendo absolutamente nada, ni la Fiscalía dice absolutamente nada. Y les voy a decir por qué no dice nada la Fiscalía. Bienvenido al circo de los diputados, porque esto realmente es un circo, una payasada y una tontería. Era la coordinadora de los diputados locales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo va a haber una investigación objetiva? ¿Cómo puede haber una investigación apegada a derecho, con imparcialidad, con neutralidad? En la Ciudad de México la justicia no es ciega. Está dedicado y su única misión en la vida es a perseguir opositores en la Ciudad de México. Comenzamos, suscríbete, compártelo y ponle like. Permiso, presidente. Por supuesto que el tema del cártel inmobiliario sí es un tema de discusión, más a quienes vivimos en esta ciudad, y por supuesto que se debe de castigar con todo el peso de la ley. ¿Me permite, señor diputado? ¿Con qué objeto, señor diputado Noroña? Sonido en el escaño del señor diputado Noroña. Solo, perdón por la interrupción, pero solo para preguntar el orden de las intervenciones, porque Movimiento Ciudadano tendría que haber hablado antes que el Verde, antes que el PT abrió, se entendería. Ahora le correspondería Acción Nacional. Solo preguntar si es el tiempo de Acción Nacional que se está utilizando o cuál es la razón. Sí, recientemente han hecho la inscripción y nosotros en aras de la equidad lo hemos incorporado. Después del diputado Jorge Álvarez, continúa el diputado Jorge Triana Tena del PAN y concluye la diputada Leida Alavés Ruiz. Nota. ¿A qué me refiero con la nota? Bueno, realmente de todos los diputados que van, se fijan cómo Noroña es el único que realmente está en lo que está, o sea, se puede decir trabajando, porque se dio cuenta de este tipo de fraude, el cual nos metieron gol a todos en general, y nadie se dio cuenta más que Fernández Noroña. Bueno, a veces no se ocupa saber gobernar, sino ser inteligente y trabajar. ¿Tú crees? Entonces yo pediría, senador presidente, que no volviera a suceder, que este precedente no se manifestara, porque nosotros podríamos pedir lo mismo y hablar antes que Morena, después de Acción Nacional, y sería incorrecto. La prelación en que deben intervenir los grupos parlamentarios está establecida y entiendo la gentileza, pero creo que excedemos la gentileza cuando del otro lado no hay ni el mínimo de reciprocidad. Es la primera sesión y yo espero que los grupos parlamentarios atiendan puntualmente las convocatorias, las agendas, para que de manera oportuna esta mesa no incurra en excesos que podrían entenderse como flexibilidad y que al usar un rigor excesivo se podría considerar como una falta de sensibilidad política. Es un trabajo de todas y de todos los integrantes de esta honorable asamblea. Lo atendemos con mucho gusto. Adelante, señor diputado Jorge Álvarez. Gracias, presidente. Álvarez Maínez. Gracias, presidente. Por supuesto que es un tema y por supuesto que hay motivación y fundación para lo que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros creemos que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, investigar, deslindar responsabilidades. He visto el ejercicio que se ha dado a conocer donde hay 800 departamentos construidos de forma irregular en pisos. Y además yo les comparto algo que además pues, es público porque hago mi declaración patrimonial año con año. Yo soy afectado del cártel inmobiliario. Yo compré en uno de esos edificios que pidieron un permiso para 6 pisos y construyeron 9.
Y por supuesto que esto es un secreto a voces en la Ciudad de México. Y por supuesto que se debe de actuar. Pero sí se puede criticar que haya persecución política y que haya un uso faccioso de la justicia y de las fiscalías. Porque justamente creo que con la misma severidad, si se está del lado de la transparencia y del combate a la corrupción, se debe de investigar a Andrés Manuel López Beltrán y la red de corrupción que ha tejido, no de ahora, sino de hace varios años. Todo el mundo sabe que despacha en la Casa del Pedregal. Todo el mundo sabe que para contratos en cultura es con Andy, que para ser dirigente de Morena es con Andy, que para ser candidato de Morena es con Andy. Todo el mundo sabe que el veto a Ricardo Monreal lo puso Andrés Manuel López Beltrán. Todo el mundo sabe de esa traición a la carta del presidente el 13 de junio del 2019. Dijo el presidente en una carta dirigida a los secretarios del gobierno federal, al gabinete y a todos los servidores públicos de su gobierno: no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercano o distante. Parece que nos anticipó a todos los que íbamos a ver con sobres amarillos. Parece que nos anticipó a todos a los que les iban a dar contratos en Pemex, a todos los que les iban a dar contratos en Conagua. Es una vergüenza que aquí los legisladores del régimen se atrevan a hablar de corrupción y a festejar lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México cuando saben que tienen la corrupción en casa, cuando saben que el hijo del presidente de la República es el primero que traiciona ese mantra que tanto repitió el presidente de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso nosotros sí vamos a exigir que se dé una visión sistémica, una visión. Rápidamente, yo solamente le pregunto, ¿y las pruebas de lo que estás diciendo o qué? Yo también puedo hablar y hablar y hablar y decir chisme y medio, pero ¿y las pruebas? Digo, lo de Mola y Broso no son pruebas, eso créemelo, ocupamos pruebas legales, o sea. Si me permite, a través de usted, el orador, una pregunta. Permítame, le pregunto al señor diputado si aceptaría una pregunta. Con todo gusto. Adelante. Tiene un minuto para formular la pregunta, señor senador Ricardo. Muchas gracias. Hemos escuchado en su intervención diversas afirmaciones escudados en un todos sabemos. Ese todos sabemos más bien suena a una cortina de humo para tratar de esconder la inexistencia de alguna prueba. ¿Tiene usted, y esa es la pregunta, pruebas concretas de lo que usted afirma o simplemente se circunscriben a afirmaciones de otras personas, a supuestas investigaciones periodísticas o a intelequias que suele suceden en estas cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores? Así que yo le pregunto y lo conmino a que si tiene las pruebas, las presente. Su tiempo, señor senador Ricardo Moreno. Adelante, señor diputado, tiene 2 minutos para responder y luego concluir con su tiempo correspondiente. Por supuesto que hay pruebas, actas constitutivas de empresas fantasma, con el mismo domicilio, una tras otra, contratos, asignaciones por más de 100 millones de pesos para esas empresas fantasma, para esa red de empresas. O sea, ahí va la misma cantaleta. ¿Y dónde están las pruebas de lo que estás diciendo, mijo? ¿No entendiste o qué? Fantasma. Pero cuando digo que todos sabemos, es porque aquí vivimos en esta ciudad. Podemos de aquí irnos a cualquiera de los restaurantes que maneja Andy. Aquí en la Roma, en la Juárez. Bueno, yo sé que no tienen el valor y no lo van a tener de denunciar la corrupción en el régimen. Y el problema es la discrecionalidad, el engaño, la simulación. La cortina de humo nos la recetamos todas las mañanas. Esa es la cortina de humo.
porque lo que nosotros queremos impulsar es que no es un tema de aventar un calcetín con lodo al ventilador. Alto. ¿Qué tontería dijo, o sea? Es que no es un tema de aventar un calcetín con lodo al ventilador y de creer que los que están son corruptos y los que van a llegar son puros y que los que estuvieron son peores que los que están o que los que están son peores que los que se fueron. Lo que tenemos que hacer, y por eso es importante el tema que se va a tratar en la siguiente ronda, es dar un enfoque sistémico al combate a la corrupción. Hay que desconfiar de lo que hagan las personas con poder. Esa es la naturaleza del Estado constitucional de derecho. Un sistema basado en la posibilidad de la desconfianza. Y por eso es importante que haya Sistema Nacional Anticorrupción, que haya fiscalías capacitadas, que haya ministerios públicos profesionales y que haya un régimen de contrapesos como el que se ha impedido que exista. En momentos como este no podemos aceptar que se desmantele el Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y no podemos aceptar la justicia sesgada. Ha concluido su tiempo de respuesta. Continúe con el tiempo que tiene para su intervención, señor diputado. La justicia selectiva no es justicia. La sufrió el propio presidente López Obrador. A él se le investigaba bajo unos parámetros que no se le investigaba a quienes en ese momento detentaban el poder. La justicia selectiva no es justicia y por eso en Movimiento Ciudadano decimos sí, que se investigue al cártel inmobiliario, pero también que se investigue al cártel de Andrés Manuel López Beltrán. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. En uso de la palabra, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 4 minutos. Su permiso, presidente. Primero hay que aclarar varios puntos porque creo que muchas y muchos de los legisladores aquí presentes desconocen que de unos años para acá, para llevar a cabo cualquier construcción en la Ciudad de México, se requiere simplemente un aviso y un permiso del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno central, no de las alcaldías. El tema de protección civil lo lleva el gobierno de la Ciudad de México. Que está creciendo las verificaciones las hace el Instituto de Verificación del gobierno de la Ciudad de México. Puntos. Entonces, y así venir aquí a hablar de temas que se desconocen viene incrementándose la distancia. Y no les recomiendo que debatamos este tema porque pues, no es un tema local propiamente. Y va a seguir siendo de pues izquierdas. No me parece que sea lo correcto, es un despropósito. Tiene Por otro lado, 2 minutos para responder y pues, le quedan si se tiene 15 que, segundos en un momento dado, del tiempo investigar a ordinario. alguien, que se Adelante. investigue. Gracias, senador. Si se tiene que acusar a alguien, que se acuse, pero que se mida con la misma vara absolutamente a todos. Este tipo de construcciones se dan por toda la ciudad, bajo la complicidad del gobierno central, sí, el de Claudia Sheinbaum. Y de eso no estamos diciendo absolutamente nada, ni la Fiscalía dice absolutamente nada. Y les voy a decir por qué no dice nada la Fiscalía. Porque la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, hasta hace escasamente 3 años, era la coordinadora de los diputados locales de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo va a haber una investigación objetiva? ¿Cómo puede haber una investigación apegada a derecho, con imparcialidad, con neutralidad? En la Ciudad de México la justicia no es ciega, es completamente parcial. Y prueba de ello es que tienen una persona, no me acuerdo el apellido, es el vocero creo de la Fiscalía, no me acuerdo el apellido, solo sé que se llama Ulises, llamémosle Ulises N, Ulises N se llama, que está dedicado y su única misión en la vida es a perseguir opositores en la Ciudad de México, a responder en ruedas de prensa, a denostar, a hablar sin pruebas, sin una sola prueba en la mano, y a violentar el debido proceso. Porque pase lo que pase, miren, esto es la prueba más fehaciente de que este caso se va a caer por culpa de la propia Fiscalía.
y su parcialidad y su falta de neutralidad y de profesionalismo. Estamos hablando de que violentaron el principio de secrecía de una carpeta de investigación, dando a conocer datos que formaban parte de la misma en una rueda de prensa. Eso ya es violación al debido proceso y a cualquier tipo de garantía y derechos humanos. Con eso se han caído cantidad de casos, pero no les interesa que se paguen las consecuencias de nada. Lo que les interesa es lucrar políticamente, echar su cañita, pescar botitos, porque saben que la Ciudad de México la tienen perdida, porque en el 2021 si hubiera habido elección para jefe de gobierno, hubieran perdido la jefatura de gobierno por más de 200,000 votos, porque perdieron 9 de 16 alcaldías, porque perdieron la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, y ¿saben qué? Todo lo que les acabo de decir lo van a volver a perder. Mejor hablemos entonces de ese cártel del que no quieren hablar y no le quieren entrar, que es el cártel de Andy. Y tiene que, aquí creo que le hablan. Permítame, señor diputado. El señor senador Gonzalo Yáñez, ¿con qué objeto, señor senador? Sonido en el escaño del senador Yáñez. Gracias, senador presidente. Para preguntarle al orador si es tan amable. Permítame preguntarle si acepta la pregunta. Señor diputado, Sí, ¿acepta senador. la pregunta? Con mucho gusto. Tiene un minuto, señor senador, senador Gonzalo, para formular su pregunta, por favor. Gracias, senador presidente. El orador manifiesta el temor de la 4T para perder la Ciudad de México en los próximos comicios. Le pregunto al orador si ha leído el periódico El Financiero del día de hoy, miércoles 3 de mayo, donde viene una medición, una encuesta elaborada por el periódico El Financiero, donde señala claramente que está creciendo la diferencia en la intención del voto a favor de la 4T de 8 a 11 puntos. Y así sustantivamente viene incrementándose la distancia, porque la Ciudad de México es de izquierdas y va a seguir siendo de izquierdas. Gracias. Tiene 2 minutos para responder y le quedan 15 segundos del tiempo ordinario. Adelante. Gracias, senador. Sí se nota que ha sido de izquierdas. Vea cómo está el metro, se está cayendo a pedazos. Matan gente en el metro, índices delictivos completamente disparados, un desorden de ciudad, una ciudad completamente devastada. Bueno, ni un ahuehuete pueden mantener firme, vivo. Se nota que gobierna la izquierda desde hace muchos años, es evidente. Su capacidad destructiva no tiene límites. Esta izquierda, porque hay una izquierda parlante, tolerante, con quien se puede trabajar. Y mire usted, senador, con mucho respeto, me está hablando de que hay una diferencia en encuestas, o por lo menos en esta encuesta, de 8 a 10 puntos a favor de Morena en la Ciudad de México. Yo le quiero decir que antes de la elección del 2021, todas las encuestas decían que Morena ganaba por más de 20 puntos. Todas las encuestas. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Les ganamos y les ganamos, dicho coloquialmente y para no aquí meterme en algún asunto de léxico, por madrina. Les ganamos y feo. Simplemente un servidor que es de la Ciudad de México ganó por 18 puntos porcentuales y todas las encuestas decían que perdía por 25. Entonces yo no le creo esas encuestas, y menos en la Ciudad de México, y menos cuando está tan mal gobernada, y menos cuando la gente está abriendo los ojos en la Ciudad de México, porque está harta precisamente de todos esos gobiernos de los que usted me está hablando. Yo no sé si va a ganar la izquierda, creo que la geometría política está muy rebasada, simplemente es una marca que se utiliza para golpear. No sé quién va a ganar. Lo que sí creo es que después de los resultados del 2021, no solamente tienen miedo, tienen terror de perder la Ciudad de México, porque es o era un bastión del López Obradorismo y se ha convertido en un bastión ya de la izquierda. Concluí mi respuesta, diputado, senador. Permítame, diputado, la
diputada Paulina Rubio. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en el escaño de la diputada Paulina Rubio. ¿Quiere hacer una pregunta? Para ver si el orador me acepta una pregunta. ¿Son del mismo grupo parlamentario, secretario? No me permite el reglamento otorgarle la pregunta. Tiene 15 segundos en su tiempo ordinario, señor diputado. Gracias, senador. Concluyo nada más pidiendo al presidente que haga un ejercicio de introspección sobre lo que pasa en su familia, porque ya vimos a sus hermanos. Señor diputado, es usted muy taquillero, le quieren hacer otra pregunta. El señor senador Ricardo Moreno, ¿es para hacerle pregunta? ¿Acepta la pregunta, señor diputado? Adelante, señor senador. Tiene 1 minuto para formularla. Muchas gracias al orador. Entiendo que debe ser muy difícil defender lo indefendible, la situación del cártel inmobiliario. Entiendo también que se apele a un viejo argumento, un artilugio de señalar a la autoridad como imparcial, pues para defender al amigo. La pregunta es, ¿no le da vergüenza defender a este tipo de amistades, a quienes están poniendo en riesgo severo a miles de ciudadanos de la Ciudad de México, ya que están construyeron más allá de la reglamentación que exige esta ciudad? ¿No se avergüenza de ello? Muchas gracias. Adelante, tiene 2 minutos y lo que le resta de los segundos para concluir su tiempo ordinario. Adelante. Gracias, senador. Lamentablemente creo que el senador no puso atención a lo que dije al principio. Los permisos de construcción, 1, ya no existen. 2, toda la reglamentación depende del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces eso responde a la última parte. Entonces creo que ese reclamo está en ventanilla equivocada. Y sobre la primera parte, pues a mí me daría más vergüenza defender a Bartlett y sus más de 1,000 millones de pesos en propiedades que tiene sin justificar por todo el país. Defender a Hertz Manero y la manera tan cobarde como metió a la cárcel a su familia política, nada más para quedarse con el dinero de la herencia de su hermano. Me daría mucha más vergüenza defender los 15,000 millones de pesos que se han robado de Segalmex, porque ya se supo con Azupo que se robaron 15,000 millones de pesos. Defendiendo a este señor Ovalle, que es funcionario público desde la época de Díaz Ordaz, y que estuvo también como funcionario público con Salinas de Gortari, acusado de algo muy parecido a lo que está haciendo en este momento en Conasupo. Me daría mucha más vergüenza defender a Garduño por lo que sucedió con el asunto de la estación migratoria en Ciudad Juárez, y me daría todavía más vergüenza defender al cártel de Andy. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado al presidente de la República para que haga un ejercicio para que nos diga qué está pasando con su familia. Esto ya no es normal. Pío y Martín López Obrador sorprendidos llevándose fajos de billetes. La prima Felipa contratotes en Pemex. El hijo José Ramón, su mansión en Houston. Ahora el otro hijo Andy, una red de tráfico de influencias que está debidamente probado, y por cierto vamos a presentar las denuncias correspondientes en Sedatu, y ahí tiene que responder el secretario de apellido Meyer, por supuesto hijo de un amigo personal de Andrés Manuel López Obrador, por esto, porque no es permisible, no puede ser. Algo pasa. Bueno, hasta la sobrina está metida, fue capturada en llamadas telefónicas pidiendo moches. Ha concluido su tiempo, señor diputado. Concluyo con esto. Concluya. Nada más diría que cuiden y hablen primero de lo que no quieren hablar, que es el cártel de Andy. Es cuanto, gracias.